Y bueno, vamos con los amigos de PSA. PSA, yo les voy a contar alguna cosa antes, cortita. Es un método que es un método factorial. Los métodos factoriales no es el único, hay varios más. Yo les voy a explicar, yo no, sus compañeros le van a explicar solamente este y lo vamos a utilizar porque es uno de los más conocidos, pero hay muchos. Están basados en todo lo que es la parte de análisis estadístico multivariables. Entonces, hay atrás un bagaje matemático que yo les dije, traten de mantenerlo afuera. Dentro de lo que se pueda, pues tampoco podés explicar PCA si no explicas cosas de matemática, pero básicamente hay muchísimas sumatorias, si lo buscan en algún lado, hay muchísimas sumatorias dando vuelta y demás, porque es parecido, digamos, si me escucha Teresa Codañones me corta la cabeza, pero es parecido a lo de pasar a una variable, hacer una transformada de Laplace, por decirlo de alguna forma. Traigo de un lado, me voy a otro mundo, entonces toda esa transformación de un mundo al otro implica un montón de sumatorias y demás, que bueno, vamos a tratar de no entrar tanto en ese detalle para que no se pierda. Después, si alguno quiere profundizar, tiene para ver PSA y para ver análisis factorial de correspondencia, análisis factoriales múltiples, etcétera, etcétera. Y también eso lo pueden hablar con Ale, que en eso Ale lo tiene súper clara, y yo toco más de oído, soy más aplicable. Otra cosa que tiene PSA, no nos vamos a meter con los métodos de validación. PSA, para que lo entiendan, podrías asimilarlo a la regresión lineal o a la múltiple. Miramos el R, miramos el Fisher, miramos el test T, para ver si lo que me dice, porque el método se aplica y se aplica y ya está, y no tiene ningún condicionamiento. Dice, si mientras haya variables, yo lo hago. Ahora, no significa que eso que el resultado sea bueno. Eso se valida a través de test estadísticos. ¿Está bien? Creo que estaba Chebyshev, por ahí varios más. Tampoco nos vamos a meter mucho en eso, pero sí tengan en cuenta que si un día van a hacer un trabajo y van a aplicar PCA, tienen que validarlo. No pueden tirar el PCA y seguir de largo. ¿Está bien? Listo. Todo suyo. Bueno, nosotros somos, no sé si me escucha bien, creo que sí. Perfecto. Y bueno, nada, obviamente nos tocó PCA, que ahora después de escuchar un poco a los otros grupos nos damos cuenta que toca de oído o usa por lo menos normalización, estandarización y lo que es dummies. Bueno, básicamente PCA es una técnica de aprendizaje no supervisado que se usa mucho, principalmente el uso que tiene es para reducir las dimensiones, que es básicamente, digamos, agarrar el dataset que tenemos con un montón de variables y tratar de trabajar la variabilidad que tiene el dataset total con una cantidad reducida de variables, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se hace esto? Principalmente por dos razones. Porque es muy probable que cuando nuestro set de datos tenga mucha cantidad de variables, haya algunas de ellas que tengan una correlación. Entonces lo que eso, digamos, nos está diciendo es que tenemos redundancia en la información o que hay datos que de fondo se repiten. Y otra es por la optimización, porque hay un montón de algoritmos y, digamos, técnicas de modelado que cuando vos le sumás una cantidad muy grande de variables, no funcionan o pierden mucho rendimiento y terminan siendo muy costosos en lo que es tipo poder de cómputo, tiempo y todo ese tipo de cosas. Sí, Entonces, algunos nada, la finalidad... técnicamente se marean. Le meten tanta variable que se marean. Eso Bien. les pasa. Entonces la finalidad es, bueno, tenemos nuestro dataset, simplificarlo, perdiendo la menor cantidad de variabilidad posible, pero eliminando la mayor cantidad de variables, ¿no? Eso es lo que busca hacer el PCA. Todo eso para después modelar más fácil. Eh, bueno, las características principales que tienen es que es del tipo exploratorio, o sea, el PCA lo que hace justamente es buscar relaciones, correlaciones subyacentes en nuestro dataset. No se basa en testear una hipótesis, digamos, o en digamos, una idea que nosotros ya teníamos. Explora los datos y trata de simplificarlos. Después es cuantitativo. ¿Por qué? Porque se utiliza cuando la mayoría de nuestro dataset, digamos, son variables cuantitativas. Y siempre, digamos, nosotros podemos tener un dataset como el que tenemos en el proyecto, por ejemplo, que tiene variables categóricas o, digamos, de género, por ejemplo, pero se recomienda que sea la minoría de las variables del total y se tienen que pasar sí o sí por ejemplo, la creación de variables dummy que explicaban las chicas, se tiene que convertir sí o sí en números para que la entienda toda la metodología estadística. Bueno,
Otro supuesto que tiene es que nuestro dataset tiene que tener un comportamiento estocástico, o sea, cada variable tiene que estar sujeta a una distribución de probabilidad. Y por último, y esto es muy importante, los datos tienen que estar estandarizados previamente a que, digamos, empiece a hacer todo el cálculo vectorial y matricial y todo eso, que bueno, es básicamente lo que explicaron los chicos, tienen que tener media 0 y varianza 1. Ahora después vamos a ver más o menos por qué es esto. Entonces, nada, decimos que un poco hace magia. ¿Por qué? Porque vos tenés una variabilidad total, digamos, de tu dataset, que el PCA lo que hace es representarla, tratando de conservar la mayor proporción de esa variabilidad, pero eliminando el mayor número de variables. ¿Cómo lo hace? Bueno, utiliza lo que se llaman componentes principales. Los componentes principales matemáticamente van a ser una combinación lineal de las variables que nosotros ya tenemos. Pero bueno, como está explicando un poco Nacho, la verdad es que analíticamente es re complejo, entonces ahora Fede, o no sé qué está pasando en la siguiente filmina, lo entendemos mejor gráficamente. Lo que hace el PCA es generar o, digamos, encontrar direcciones sobre la cual la varianza de los datos sea máxima. Entonces nosotros tenemos ahí, por ejemplo, la nube de puntos y básicamente lo que dice, bueno, nosotros tenemos esa nube varía mucho, por decirlo bien simple, en X y mucho en Y. Entonces el PCA, ¿qué hace? Se da cuenta de eso, gira el eje coordenado y crea un nuevo sistema de ejes coordenados. ¿Para qué? Para que la variabilidad de todo mi conjunto de datos esté en su mayoría explicada a lo largo de todo un eje, y lo que no puede explicar ese eje lo va explicando mi siguiente eje, que es mi siguiente componente principal, y lo que no puede explicar ese componente lo explica el siguiente, y así, digamos, sucesivamente. De esa manera, por eso decimos que el orden de representación de la variabilidad de los datos va de mayor a menor desde el primer componente, que es el que representa la mayor variabilidad, hasta de los sucesivos, que van representando porcentajes de la que el que le sigue anteriormente no pudo representar. Por eso también está el concepto abajo del todo, no sé si se llega a ver por el cartel, que es el PB, el porcentaje de variabilidad explicada. Manu, ponele ocultar y se va. Mirá. Lo habían ocultado, pensé que lo había ocultado, está bien. Bien, que es el porcentaje de variabilidad explicada, que es básicamente, se calcula con esa formulita ahí, que es el numerador es el autovalor que le corresponde al componente principal, y el denominador es la varianza total de los datos, que es o la varianza de cada variable o la suma de todos los autovalores de los componentes principales, ¿no? Bueno, nada, nombramos autovalores y ahora Fede les va a explicar más o menos cómo es todo ese tema. ¿Cómo andan? Bueno, esto ya lo vimos en álgebra, así que nada, es un repaso más o menos. Como Hace dice ahí. 45 años para mí. Sí, es verdad eso. Bueno, un autovector es como un caso particular de lo que es la multiplicación de matriz y vector. En este caso, bueno, como explicaba Noel, se usan los autovalores y autovectores, ya que cada componente tiene un vector propio y es como que el orden de lo que es las componentes se establece de manera decreciente por estos valores propios, ¿no? Bueno, como explicaba, el autovector es eso. Como dice ahí, es el resultado del múltiplo entero de la matriz original. Y lo que es el autovalor, como decía, en todo autovalor le corresponde un autovector y viceversa. Entonces, bueno, también hablamos de lo que es autovalor, que es el valor justamente propio que tienen al multiplicarse el autovalor es el valor en el que se multiplica ese vector resultante, digamos. Nada, bueno, tiene una parte más algebraica, pero pasaría más teórico. Después tenemos la parte de los métodos que se usan para la determinación de los componentes principales. Tenemos tres, más o menos hicimos un poquito una explicación porque son largos. Lo que es cuando se utiliza el porcentaje de variabilidad, lo que se hace es graficar el porcentaje de lo que es la variabilidad acumulada, que abarca cada componente principal. En la próxima filmina vamos a tener unos gráficos que se utilizan. Pues lo que es en el Kaiser, se seleccionan las componentes principales en las que la varianza son mayores a 1. En realidad hay como una teoría un poquito más
complicada, que dicen también que se considerarían los que son mayores a 0.7, pero bueno, consideramos explicar un poquito más. Enzo lo sabía bien eso, pero para no enroscar tanto, fuimos por este. Y después el método del bastón roto, que es como que se toman muchas componentes hasta que en un momento el bastón, digamos, es como que se corta, se separa, hay como una rotura en lo que es el gráfico de sedimentación. Bueno, si querés, Manu, pasa. Bueno, esos son los gráficos que se utilizan. Se puede utilizar de barras o los que es curva de porcentaje de varianza acumulada, como se ven ahí, los que se usan para porcentaje de variabilidad. Perdón. Bueno, después lo que es la interpretación, como se pedía, tenemos la parte de lo que es la interpretación de positivo o negativo, que se indica en la dirección del gráfico biplot. Indica una correlación entre la variable y la componente principal. El gráfico, esos dos gráficos que están ahí son el biplot. Se puede ver como la flecha roja del de abajo representa la dirección en donde las observaciones varían más. Luego el tamaño es el largo de la flecha. Lo que indica es el porcentaje de la variable explicada en esa componente. Y bueno, lo que tenemos, la flecha verde, lo que se muestra son datos, los datos que tienen mayor varianza y tienen una menor correlación entre sí. Bueno, menor correlación, mejor dicho. Bueno, hablando de esos mismos gráficos, justamente biplot y sedimentación. En el biplot lo que se hace son la representación de filas y columnas de una matriz de datos en general. Y lo que se hace es representar justamente esas matrices en un gráfico. Y en el de sedimentación lo que se muestra es el número de la componente principal versus el valor propio correspondiente. Justo hablábamos, ¿no?, de los autovalores y autovectores. Y los ordena desde el más grande hasta el más pequeño. Bueno, así tenemos ahí los gráficos, como para que vean un poquito. Ahí se puede, por ejemplo, ver algo de lo que es en el de sedimentación, como una rotura en lo del bastón. No es exactamente ese, pero bueno, es uno de sedimentación. Y después, bueno, el de biplot, que es más o menos el que estamos mostrando, y se ve un poquito mejor el de arriba, que ese es de nuestro análisis que ahora vamos a mostrar. Bueno, bien, para que entiendan, lo que hace... ¿me pones la presentación de vuelta? Desde el principio de todo. Así hago un repaso rápido. Cuando hablan de PSA, significa, es la sigla en inglés de análisis y componentes principales. ¿Está bien? Principal Component Analysis. Bueno, después, bueno, fíjense que lo que hace este método es al revés de todo lo que veníamos haciendo. Antes veníamos, en estandarización y normalización, no creábamos ni hacíamos ninguna variable, solamente modificábamos la actual. Después, tanto en dummy como en discretización, creábamos variables nuevas. ¿Para qué? Para tratar de explicar cosas mejores. Y acá, pese a lo que dice, no, muchachos, hay mucha información, muchas variables, tratemos de reducir el set de datos. Entonces, todo el tiempo nos vamos a encontrar con esto, que por un lado voy a tener que crear variables nuevas, pero por otro lado estoy tratando de eliminar variables y tratar de quedarme con mucha información y asumir una pérdida de información, pero mejorar la calidad del set de datos. ¿Está bien? Y como le explicó creo que fue Nehuen, lo que yo tengo que normalizar las variables para poder, ¿por qué? Porque estoy hablando de variabilidad, y la variabilidad depende, la varianza de un conjunto de datos depende de su, o sea, si yo tengo, por ejemplo, media 3 y varianza 2, por ejemplo, yo lo mismo que tengo media 20 y varianza 2, ¿está bien? Porque influye un montón. Entonces, normalizo y puedo trabajar. ¿Está bien? Las dummy también las puedo meter. Entonces, ¿cómo hago para...? El PSA trabaja solo con variables numéricas. Entonces, ¿cómo hago para meter una categórica acá adentro? La transformo en dummy, la transformo en numérica, y de numérica, chau, entró al PSA. Bien, entonces, fíjense cómo todo esto se combina todo con todo. Bueno, y ahí le da la redundancia. Mostrarme. Bueno, acá está graficado. Básicamente, ¿cómo sería si yo quisiera resumir? Fíjense, F1 y F2, es decir, yo tengo un montón de datos con un dispersograma, como el que está en los puntitos azules, que grafiqué en X y en Y, dos variables, ¿está bien? Ahora yo digo, ¿sabés qué? Dos variables son muchas. Bueno, si yo en vez de dibujar X y Y, dibujo F1 y F2 en el gráfico de la figura 2,
lo que hago, digo, fíjate que F1 me representa casi, ¿qué será? Como 75-80% más o menos de la variabilidad, o sea, de la información. Cuando hablamos de variabilidad en este método, hablamos de la información. En el primer método, F1 y F2, que sean X e Y, me representan más o menos mitad y mitad de la información. Cuando me voy a la figura 2, F1, que será la primera componente principal, me representa casi el 80 y F2 me representa casi el 20. Entonces, estoy dispuesto, la pregunta sería, ¿estoy dispuesto yo a decir, me quedo solamente con F1 y vuelo F2, la elimino? ¿Está bien? O sea, elimino X, y elimino F2. Me quedo solamente con F1 y con eso analizo mi set de datos, sabiendo que me quedo solamente con el 80% de la explicación de los datos que tenía. Y si logro hacer eso, en vez de tenía 7, 8, 9 variables y la puedo reducir a 2, saben cómo la reduzco y tomo esa decisión. ¿Está bien? Eso es básicamente lo que hace. Y esto es lo que yo le decía, que es parecido a irse al otro mundo. Yo me voy a través de eso no sé si lo dijeron, esto es, primero, que es un método exploratorio. ¿Qué significa? Que al hacer un método exploratorio no hay condiciones, yo puedo hacerlo sin problema, ¿está bien? Porque no hay un test de hipótesis que validar y eso para la aplicación del método. Y por otro lado, si yo lo que estoy haciendo es pasar a través de una combinación lineal de un mundo al otro mundo. ¿Está bien? Que eso no sé si lo dijeron, pero es a través, o sea, el PSA representa una combinación lineal. Sí, lo dijo Memo. Sí. ¿Lo dijo Manuel? Está bien. Sí. Una última cosa que creo que no dije y que también a nosotros nos costó, digamos, hasta que nos dimos cuenta cómo de verdad terminaba la película. Lo que hace todo esto es, bueno, vos tenés los componentes principales, que básicamente hay que entenderlos como eso, como combinaciones lineales que representan mejor cómo varían los datos que los datos originales. Esos son. Y después vos lo que haces es seleccionar un par, por decirlo de una manera, los que te representen X porcentaje de variabilidad que vos consideres, 80 ponele, y le aplicás una operación matemática que los chicos ahora lo van a explicar mejor, y digamos, te genera un nuevo dataset entero, reducido, obviamente con menos dimensiones, por eso es un método de reducción de dimensionalidad. Y en base a ese dataset vos vas y te pones a trabajarlo y, digamos, a aplicarle algoritmos que es lo que vos buscabas para cuando lo simplificabas. No necesariamente, porque yo puedo aplicar PSA a alguna de las variables que tengo en el set de datos, no a todas. ¿Está? Guarda con eso. O sea, si es cierto lo que vos decís, que yo lo que hago es, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un set de datos de 10 variables. ¿Bien? Ahora, yo capaz que de esas 10 variables, digo, mira, estas 6 las puedo procesar a través de PSA. ¿Bien? Y de esas 6 me quedo con 2. Entonces yo me quedo con las 4 originales más 2. Y reduje mi dataset original de 10 a 6. ¿Está? Ahora, cuidado, porque estos métodos se basan en que yo necesito variabilidad conjunta. O sea, volví a poner el gráfico donde estaba el gráfico que mostraba el cambio de ejes. ¿El cambio de ejes? No, el de arriba. Ahí. A ver, lo que yo estoy diciendo es que eso funciona de pasar de la figura 1 a la figura 2, porque las variables F1 y F2 originales están correlacionadas. Y eso lo veo en el correlograma. Si yo meto acá dos variables que no tienen correlación, lo que voy a encontrar es otro mundo donde tampoco van a estar donde no voy a poder decir que voy a juntar la variabilidad de las dos. ¿Está? Entonces, por eso hacemos el correlograma. Yo hago el correlograma y digo, mira, esta con esta y con esta y con esta tienen mucha variabilidad conjunta. Listo, las meto en un PSA y reduzco a menos cantidad de variables, esas variables. Si yo meto en un PSA 10 variables que no están correlacionadas entre sí, cuando yo me fijo los autovalores, que eso lo voy a explicar, y me fijo a ver dónde corto, y te va a dar que cortás la variable 9. Entonces voy a decir, pero al final estoy metiendo 10 variables para reducirle el 9 y tengo que crear 9 variables nuevas, no me conviene. ¿Está? Por mostrarme abajo el gráfico que tenía, el gráfico de barras que bajaban las componentes principales. Ahí. ¿Podés ampliarme la presentación? Acá. Lo que te dice, acá vos fíjate,
Vos acá tenés 10 componentes principales. Probablemente este set de datos tenía 10 variables originales. Entonces yo transformo de 10 variables originales a 10 componentes principales. Ahora, vos fíjate, la primer componente principal me explica el 40% de lo que está pasando. La segunda me explica casi el 20%. Vamos a redondearlo. Y esta me explica el 15%. Quiere decir que si yo corto al 3, yo me quedo 40 más 20 son 60, más 15 son 75. ¿Está bien? Yo con 3 variables logro explicar el 75% de lo que tenía. Y las otras las descarto. Sí. No, pero iba a decir, eso también es justamente lo del método del bastón roto. Sí, después yo elijo a ver, si bien. yo me quedo con el 75, el 80 o lo que sea, eso lo decido yo. Okay. Y después aplico el método. Pero básicamente, si yo pongo, si estas variables funcionan, estas 3 componentes principales que yo me quedo. Por eso yo digo, si yo quisiera cortar en 60, digo, me quedo la 1 y la 2, chau. ¿Está bien? Si yo quisiera cortar en 90, y bueno, tengo que sumar 40, más 20, 60, más otros 15, y me quedo con las que yo necesito. Yo elijo en qué momento hago el corte. Es parecido a la lineal cuando yo digo, che, ¿en qué R considero que está bien? 0.99, 0.95, 0.90. El corte lo elijo yo. Lo calculo y después me fijo si me lo quedo o no, si el método me sirve o no me sirve. ¿Está? Pero guarda con eso. Si estas variables fueran todas independientes, me daría que todas me aportan lo mismo. Ahí todas me aportarían lo mismo. Con lo cual no habría ninguna forma de encontrar una combinación. ¿Está bien? Lo que hace, acuérdense, el conjunto de datos tiene una varianza propia y lo que yo hago es tratar de conseguir la misma cantidad de información, pero con menos cantidad de variables. Entonces, busco, como estaba en el gráfico que giraba el eje, trato de buscar el plano en donde mayor variabilidad encuentre, y entonces bajo la cantidad de variables con mínima pérdida de información. Pero cuidado que no proceso, o sea, puedo procesar todo el set de datos y transformar todo un set de datos en otro nuevo. Pero yo puedo trabajar solamente con un par de variables, no necesariamente con todas. Porque fíjense que si yo he trabajado, por ejemplo, con un dataset de un banco que tenía 170 variables. ¿Está bien? La mitad eran categóricas. Y si yo esas mitad de las categóricas las transformo en dummy, hombre, piola, y no había nada correlacionado con nada. ¿Está bien? No, soy yo. Perdón. Ahí está, tenía la ventana abierta. Bien. Y el método el gráfico bastón, mostrámelo. Ahora está para atrás o para adelante. Para atrás. Que es el gráfico de sedimentación que se llama. Básicamente, lo que uno ve es que si esto fuera, yo acá tuviera las 10 variables componentes principales que mostré en el anterior. Si acá bajara un grafiquito que fuera casi como asíntota hasta abajo, pero muy curva, digamos, ¿no? Ahí no encontraría forma de dividirlo. Ahora, cuando yo veo que viene con una pendiente y de golpe pego un salto de pendiente, ese es el punto del gráfico de sedimentación donde yo elijo. Entonces, bueno, pero son métodos que me ayudan a decir, mirá, no como dice antes que dije, corto en 0.70. Corto cuando hay un cambio de variable porque ahí me dice que de ahí para adelante ya no hay más información. Y me quedo con la variabilidad que me toque. ¿Está bien? O sea, son distintos métodos, distintas formas de enfocar. Otros dirán, mira, yo voy a reducir todo mi set de datos a las 2 primeras componentes principales y me quedo con lo que sea. Entonces, cada uno después, aparte de hacer el método, que tiene su forma de trabajar, yo elijo con cuántas variables me quedo y con cuánta información me quedo. Y la forma de elegir un valor más o menos aceptable es a través del gráfico de sedimentación, a través de los autovalores y demás. ¿Está bien? Sí, ahora en el ejemplo lo vamos a ver un poco mejor, que en realidad los métodos lo que te dan es el punto de corte que vos vas a establecer bien. Exacto. A la hora de hacerlo. Bien, vamos al otro. Este es más complejo de entender de todos lados porque tiene un montón de conceptos matemáticos dando vueltas. Bueno, bien. En primer lugar, nosotros establecimos los paquetes de datos con los que ya veníamos trabajando en el primer sprint y los paquetes propios de lo que sería este método. Tenemos, por un lado, el factor miner, que lo que nos va a dar es el PCA para poder realizarlo. Por otro lado tenemos stats, que nos da el prcomp, que es una función que vamos a utilizar más abajo. Y tenemos facto extra, que lo que nos da es la parte de los gráficos. En primer lugar, lo que hicimos fue cargar el set de datos.
de la empresa Telefónica y hicimos un análisis de este dataset original. En este análisis lo que intentamos de buscar es celdas vacías, valores con NA y a su vez analizar lo que serían las variables categóricas, porque como habíamos dicho anteriormente, el PCA solo se puede utilizar y solo puede aplicarse para datos numéricos. Entonces, nos dimos cuenta que la variable duc era una variable categórica. Establecimos que las categorías que tiene es posgrado, primario, secundario, terciario y universitario. Esto se relaciona con lo de las variables DUMI que habían hablado las chicas. Y también establecimos que la variable segmento era también una categórica. Básicamente hicimos la transformación de estas variables en variables numéricas, que en este caso lo que nosotros hicimos es a universitario darle un valor de 1, a terciario un valor de 2, a posgrado un valor de 0, y a primario un valor de 4, y después a la que quedaba, que sería secundario, un valor de 3. De esa manera las transformamos en numéricas. En este caso, como habían hablado las chicas, la distancia que nosotros establecimos es la misma para todas las variables. Perdón, no, van en ascenso. Bueno, después hicimos la ejecución del PCA, que lo hicimos con la función prcom. En este caso, cuando vos le pones scale igual true, lo que hace es hacer la estandarización de la que habló el primer grupo, te lleva lo que es la media a 0 y la desviación estándar a 1. Normalización. ¿Acá? Lo que hace es normalizar. No Claro, sí, estandarizar. la normalización, perdón. Bueno, en el summary vemos cómo te quedaría. Acá vamos a ver que acá tenemos las componentes principales, componente principal 1, componente principal 2, componente principal 3. Y acá tenemos la proporción acumulada, que por ejemplo lo que vemos acá es que la componente principal 1 explica el 29% de los datos, la componente principal 2 el 42%, la componente principal 3 el 53% y así sucesivamente. Manu, esa es la acumulada, Manu. perdón, te quiero cortar. Esa es la acumulada. La que miren, la de arriba es la que dice Manu. 29, 13, o sea. No, hasta la segunda cada vez más chiquito, componente se claro. explica el 42. Y es cada vez más chiquito, ¿no? Hasta el 13 se implica el 53. Sí, la que dice esto se va a proporción de la varianza indica qué proporción de la varianza explica cada componente principal. Y la Claro, que dice acumulativa es hasta ahí cuánto llevo hasta acumulado. ahí cuando lleva, que es la que nosotros vamos a utilizar ahora cuando veamos el método que elegimos. Nosotros establecimos un criterio de 80% de los datos, por ende utilizaríamos hasta la 7. Que Bien. acá Te hago una consulta. 80% de la información. ¿Qué es lo que vos quisieras ver en esa tabla, en la que me mostraste? ¿Qué es lo que te gustaría encontrar? Que en la segunda variable llegas al 80%. Claro, que la variable que proportion of variance son altas en las primeras componentes principales, porque fíjense que va decayendo. De la más alta siempre la 1, que tiene el 29, y de ahí para abajo caen. Entonces, lo que yo... Está ordenada, porque las componentes principales se ordenan por la varianza. La explicada. 7 te aporta un 5% nomás. Claro, lo que yo quiero es, yo tiro un PCA y me fijo, che, la 1 y la 2, ponele que me tengan el 80, el 90 y ya está, me olvido del resto. También Sí, es lo que uno desea, es altísima captación de la varianza en las primeras componentes principales. Que esto también tiene que ver con lo que dijiste antes, que nosotros agarramos y tiramos todo el dataset dentro del PCA. Si hubiésemos analizado cuáles están correlacionadas, probablemente. Acá se ve un poco mejor de esto de que estábamos hablando, que la 7 solo te representa un 5,5% de los datos, de la información. Bueno, y el gráfico, fíjese, la raya, digamos, la línea que está ahí, ese es el gráfico bastones. Fíjese cómo cae de golpe, cae de la primera a la segunda. Una consulta. Sí, sí. Ponele que lo que se busca es, o sea, lo deseable es que las dos primeras variables te representen el 80%. No, que la mínima cantidad de variables te represente la mayor cantidad de variabilidad. Esa es lo que buscas. ¿Y ¿Está bien? qué haces con el resto de las variables? Chau. Las Porque eliminas vos lográs del dataset, optimización. las eliminas Claro. directamente y dejas de trabajar con ellas. ¿Sí? O sea, yo lo que busco es... Claro, yo lo que busco es decir, yo tengo... ¿Cuántas variables pusieron acá, Manu? ¿10? Teníamos 14 y nosotros tomamos 14. 7. Sí, pasamos Bien. de 14 a 7. 7. Bueno, ellos lo que dicen es, mi dataset original tiene 14. Yo de esas 14 dije, estas 7
que bueno, ellos no lo hicieron, pero habría que hacerlo, es decir, primero busco cuáles están correlacionadas entre sí. Y entonces vamos a suponer que lo hicieron y dijeron, estas 7 son las que están correlacionadas entre sí. Entonces, si están correlacionadas entre sí, quiere decir que yo podría encontrar una combinación lineal en otro mundo, podría encontrar una forma de reducir la cantidad de variables y seguir manteniendo esa misma cantidad de correlación que tienen. Entonces, ¿qué haces? Le metes al PCA y pusieron 7 variables. Entonces, vos, las otras 7, ¿no? Dijiste 14 que eran el original, sí. Sí, 14 y bajamos a 7, sí. Bien, quiere decir que las 7 que vos no tocaste siguen perteneciendo a ese dato. Las otras 7 que vos metés al PCA, técnicamente lo que vos vas a hacer es, si encuentro una buena forma de representarlo a través de PCA, vamos a poner con 2 variables, por decir algo, elimino las 7 originales. Me quedo solamente con 2 variables y mi nuevo set de datos son las 7 que yo no trabajé, más las 2 nuevas del PCA. Y a partir de ahí trabajo con eso. Entonces yo reduje mi dataset de 14 a 9. También lo que podés hacer, está bien, que si vas a hacer otras cosas, es no eliminar las variables, pero vos decís, yo para determinados métodos meto estas 2 y no meto las otras 7. O sea, las dejás en el set de datos, también se puede dejar, porque por ahí las vas a utilizar en la forma original, las vas a utilizar para otro método. Pero básicamente lo que vos decís es, yo al hacer PCA sé que con estas 2 variables reemplazo estas 7 y puedo trabajar con estas 2 en algún algoritmo. Bien, acá mostramos de forma un poco más clara cuánto es lo que te entrega cada una de las componentes principales. Y hicimos un gráfico. Bien. Pregunta. Tenemos antes la comunidad, tenemos... ¿Qué? Pregunta. Mostrame los gráficos. Sí. ¿El de arriba o este? El de arriba. Bueno, eso me puse por el de arriba. Si vos ves eso, vos decís que el análisis es bueno, el análisis de componentes principales te serviría o te serviría. Así, a ojo, no sabés nada, ni de sedimentación ni de nada. Si puedes empezar nosotros así rápido para ir viendo después de charla, por ahí no sé si tanto en el sentido de que tenés muchos que aportan nada más 3, 5%, entonces vos no sé hasta qué punto, o sea, podés ir repasándolo ahora, viéndolo hoy, no ayer, capaz que no tanto. En realidad, a mí no me interesa tanto que los de abajo no me aporten mucho, sino que me interesa mucho que los de arriba no aportan nada. Sería como un Pareto. Claro, es un Pareto Lo que estamos tradicional. buscando. Claro, yo lo que estoy buscando es que dispare. Que esta tenga una barra de 70, poner una barra de 20 y el resto no sean todos abajito. Entonces, eso que tenga, si la primera tiene el 29%, ya venimos mal. Y ayer ya venimos mal. lo mencionamos, dijimos, esto es como Pareto, dijimos, es más, lo vamos a decir, dijimos, no, por la 2 no decimos nada, si todavía estamos pisteando Elena, decimos nada. A ver si lo retamos, ¿no? Pero sí. Pero es eso. Sí, eso es lo que estamos buscando. Acuérdense que yo acá, al contrario de lo que hicimos hasta ahora, yo acá quiero reducir. Con lo cual, tengo que buscar cosas que en muy poca cantidad me den mucha información. Claro, nosotros lo que dijimos por ahí es, bueno, pasamos de 14 a 7 variables y conservamos un 80% de la información y nos parecía que era bueno, pero bueno, no habíamos pensado en esa cuestión. Claro, lo que pasa es que en realidad en componentes principales hasta 1/3 se considera. 2 o 3, más no. 2 o 3. Y lo ideal es 2, ¿por qué? Porque la puedo graficar y la puedo entender fácil. 3 también la puedo graficar, ¿está bien? Pero si yo tengo 3 variables, ya no tengo un biplot. Bien. Tengo 3 biplot, por lo menos. Sí. Porque tengo que combinar la 1 con la 2, la 2 con la 3, la 3 con la 1. ¿Está bien? Igualmente, digamos, yo podría, por más que sea un desastre digamos, puedo agarrar y buscar algún que otro clúster o algún que otro así correlación entre variables graficando en los primeros 3, ponele. Aunque sea muy perdido, ¿o no? Lo que pasa es que después te vas a dar cuenta, generalmente el PCA por sí solo no hace nada. Lo único que hace es reducir la dimensionalidad para meter en otro lado. Y si realmente no vas a reducir dimensionalidad, no la aplicás. ¿Entendés? Si yo reemplazo 10 variables por 8, trabajo con las originales. Porque no, después va a ser más o menos lo mismo. Ahora, si yo de 20 variables reduzco a 3, o a 4, o a 5, ahí sí estoy hablando de algo importante. Por eso te digo, no es cuestión de meter. Por eso le decía, lo importante acá es que el PCA funciona
bien cuando yo tengo mucha variabilidad compartida. O sea, hay correlación entre las variables. Si las variables son totalmente independientes, el PCA no me sirve para nada. Entonces, lo primero que analizo es, ¿hay correlación entre las variables? Y estas están más o menos correlacionadas. Entonces, a estas las meto en un PCA y trato de ver si esa misma correlación, esa misma varianza que tiene, esa misma información, yo la puedo mantener en su mayoría, pero tratando de tener menos cantidad de variables. Bien. Acá si nos metemos con esto, tenemos para analizar millones de cosas. Después lo que es la relación de tamaño, la relación de forma, si las componentes son positivas o negativas, cómo influyen una en la otra. Pero es más, hasta las componentes principales me pueden estar explicando comportamiento de set de datos. Si nos metemos ahí, nos vamos, es más, ya son las 10, nos vamos a las 6 de la mañana. Así que terminen ustedes, pero o sea, tampoco quiero que le dé esa profundidad en la materia. Porque si no, ya te digo, no me importan otras cosas, que entiendan que se puede aumentar la cantidad de variables y se pueden reducir. ¿Está bien? Y la forma de reducción es a través de siempre que aumento variables o siempre que reduzco variables, la idea es sacrifico algo de lo que tengo, pero en vista de buscar información buena. Bueno, después continuamos con lo que es un análisis de las variables. Hicimos el biplot. Acá en el biplot nosotros lo graficamos, en este caso, para lo que serían las dos primeras componentes principales. No se ve, está medio chiquito, pero vos lo que podés ver es cómo cada una de tus variables te va a aportar a esas componentes principales. ¿Cómo se ve esto? Las variables que más aportan a la componente principal son las que están más paralelas al eje. Por ejemplo, si tomamos la componente principal 2, Educ, Inames e Internet son las que están más paralelas. ¿Bien? Entonces, al estar más paralelas, si después miramos el gráfico de PS2, son las que más aportan. Eso es básicamente lo que te demuestra el biplot. En cambio, para lo que es la PC1, las más paralelas serían estas de acá, que no se llegan a ver. Por ahí si le meto zoom. Sí, los colores no ayudan tampoco. Pero Times, length, y bueno, básicamente acá abajo hicimos un gráfico de barras donde tenemos cómo aporta cada variable a esa PCA. La componente principal 1, la que más aporta es empleo, luego ingreso, que está parejo con ROT ingreso, y reten. Y para la componente principal 2, el mismo análisis que vemos que hay 3 variables que son las que hacen el mayor aporte para la componente principal 2. Bueno, básicamente después lo que hicimos fue estas componentes principales, incorporarlas a nuestro dataset, representando un 80% de los datos, que era lo que buscábamos, que me olvidé de mencionar acá. Que nosotros adoptamos el criterio de buscar representar más de uno, de retener el 80% de la información. En realidad ahí vos podés utilizar el método Kaiser o bien podés utilizar alguno de los otros 3 métodos que nosotros mencionamos. Bueno, incorporamos lo que son las componentes principales a nuestro dataset y ya nos quedaría con esas 7 columnas que representan, que contiene el 80% de la información de nuestro dataset original. Y bueno, este es otro método que se puede utilizar, que es con la función PCA, que es alternativo, pero los resultados son exactamente igual que el anterior. O sea, no es otro método, es el mismo método con otra función. O con otra función. Es el mismo método con otra función y te cambia un poco la salida. A nosotros a nivel personal nos gustó más la otra por cómo estaba organizada, pero bueno, básicamente lo mismo. Incluso esta función ya te dice cuánto te aporta cada variable a cada uno de las componentes principales. Y bueno, estos son algunos otros gráficos que nos interesaron y que decidimos agregarlos. Por ejemplo, uno de dispersión entre cada una de las componentes, componente principal 1 y componente principal 2, y este es bastante similar al de anterior, pero presentado de otra manera. Bien, haz una cosa, mostrame el R, ya con eso terminamos. Subí un poquito más. Perdón, mostrame en el R la variable que genera, la PCA y la que genera el RPCOM. ¿En el R? Sí. Manu, esos gráficos que hicieron son solo para PCA, ¿no? Los que agregaron. Sí, el biplot es el gráfico de interpretación de la PCA.
¿Cómo la llama? Mostrame, a ver, mostrame en el R. Es la que ¿Cómo? dice No, list, me parece. ¿cuál- List of cuándo all corriste? large PSA. PS1, PS2, ¿esta querés ver? No. Andale al código. Y cuando corriste el primer método. Bien. Ahí, ¿a qué variable? Emp-tel. Esa es la variable de resultado del PRCOM. Bien, anda a buscar abajo la variable. Lo que él hace es, ejecuta el componente principal y le dice el resultado, tíramelo en la variable emp-tel. Ahora, mostrame la variable. Ahí, ¿ven que es como le mostraron a las chicas también con las dummy? Tiene varias adentro, en realidad es un data frame, y adentro tiene distintos tipos de información. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, mostrame la componente tanto, bueno, la puedo pedir como ¿cómo era? M-tel, pesos y el nombre de la componente. ¿Está bien? A ver, espera que justo no veo bien. List es la primera, ¿no? Sí. Sí, listo. Anda al código y pedí mtel pesos list. Pesos. ¿Cuál te pidió? Pesos y ahí te aparece, ¿ves? List. ¿Estaba list? A ver, no. Para volver para atrás. A pesos. Pesos, ¿cuál tenés ahí? A ver. X, rotation, certain. No, Por list ejemplo- me parece que no era una. No, pedí. Scale, Center. a ver. Center. Y dale control enter. Borrarle la barra que tiene al principio la Sí, se te va Ah. arriba. Que también la diferencia más que nada entre PRCOM y PSA creo que es un poco esto que el PSA genera muchas más variables, tiene más información. Claro. ¿Ven? Y ahí encuentran el resultado del centro. ¿Está bien? O de lo que de las componentes, o de la estadía, o los test, lo que quieran. Y fíjate la otra, Manu, sino la MTEL 2 debe ser la de PSA, ¿no? Sí, Sí, el otro. MTEL 2. Pone abrir MTEL 2. Abrirlo acá en ¿No lo el concentra? No lo No, espera, concentra. en el environment abajo, Sí. fíjate, tiene un circulito a la izquierda. Abrí ahí. Ahí te muestra, ves, toda la información de lo que tiene. Entonces, vos, todas las que dicen pesos, podés pedirlas. Entonces, podés pedir listado de las variables, podés pedir listado de los autovalores, los autovectores, o sea, cualquier información que haya generado el método, ustedes lo pueden consultar y traerlo. ¿Por qué? Porque lo que está generando el resultado no es solamente el cálculo de las componentes principales, sino todos los cálculos. Y después te los deja consultar. Y vos utilizar el que necesite. Por ejemplo, si vos querés meterlo a automatizar y decir sí, es mayor que tanto, bueno, vas pidiendo los distintos PSA, pesos, PC1, no sé cómo tiraba, no me acuerdo cómo se tiraba cada una de los valores de los componentes, pero yo puedo pedir por pantalla que me muestre, decime cuál es el porcentaje de variabilidad acumulada de la componente 1. Chau, y se lo pido solo, sin que me tire todo el listado y yo lo tenga que leer. Eso es lo importante de la mayoría de los métodos. La mayoría de los métodos lo que genera es un data frame o una variable con un montón de información y vos después podés consultar la que vos necesites. ¿Tá? Es más, si usted utiliza el método que se llama LM, que es para hacer regresión lineal, usted le pueden, y se le asigna una variable que se llame, no sé, regresión 1, ustedes pueden pedir después regresión 1 pesos R y te tira el valor del R directamente, sin que te muestre el resto, cómo está el resto de las cosas. Eso para que vean también cómo pueden utilizar el R para obtener otro tipo de datos. Bien, y Bien. si hubiésemos adoptado el método Kaiser, se hubieran tomado las primeras 5 componentes porque son las que tienen varianza por encima de 1. O sea, el método Kaiser toma eso. La varianza- Mostrar eso. Mostrar el... ¿Ven? Una forma de decir, che, yo quiero el 80%. Bueno, me junto la cantidad de componentes principales hasta que llego al 80%. Otro método me dice, me fijo el standard deviation, ¿ves? Bueno, y el método... Explícalo, método. No, que tenés que tomar las que tienen deviación estándar mayor a 1. Entonces, si vos vas siguiendo, hasta la componente principal 5 tomarías, después ya la componente principal 6 está por debajo de 1. Esa es la diferencia entre los distintos métodos, el criterio de corte que vos tomás. Entonces, simplemente te quedarías con las 5 primeras componentes principales y no con las 7, como pasa en el otro método. Claro, vos decís, si yo elijo hasta el 80%, el método me dice tomo 7, que es lo que dice
cumulative proporción. Ahora, si yo digo, che, me quedo con el método Kaiser, hasta los que valen hasta 1, listo, me quedo con 5. Hay otros que utilizan el método Kaiser hasta 75, entonces ahí me quedaría hasta la 9. Hasta 75. ¿Está bien? Bueno, son distintos métodos y ustedes eligen lo que a ustedes les conviene en función del análisis de datos que están haciendo. Y después el Bien, tercero ya- es el del bastón roto, que se vería acá. Sí, en Claro, este que- caso no se ve, pero si es mucho más pronunciada, se vería. Como se Claro, parte el pues- bastón. Sí, en Es otra internet cosa. yo lo encontré también como el método del codo, creo que le dicen en Sí. inglés. Vos básicamente tenés que Andás buscar el un codo. codo. Si vos ves que entre acá los dos. así, que acá se pone derecha, bueno, podés tomar en esa componente. Sí, ahí el Bueno, primer que codo como decía está acá. el primer codo está en 1, en 13, donde está el 13,9, digamos, pero si yo me quedo con esa sola, explico el 39 no tiene sentido, Ah. entonces yo me iría, el corte más pronunciado está en el 7,9 de la componente 4. Entonces puedo decir, bueno, hasta ahí sería razonable. Ahora vos fíjate, un método te dice 4, otro método te dice 7, otro método te dice 5. ¿Con cuántas te quedas? Y No, ahí, vos en realidad ahí tenés que analizar todo, porque por ejemplo, si tomás tomando por ejemplo, decir, me quedo en la componente principal 2 porque tengo el primer codo, pero en la componente principal 2 tenés solo un 42% de la información, estás perdiendo un montón de información. Tal cual. claro, por eso, pero de todos, ¿con cuál te quedas? Y bueno, yo ahí aparecen ustedes. Che, mira, me quedo con este, ¿por qué? Porque yo prefiero sacrificar variabilidad, pero quedarme con alguna variable menos. Puedo quedarme con una sola, me da el 30% o el 40%, no tiene sentido. ¿Está bien? Bien, Entonces, hay bueno, algo que me olvidé de explicar, que es importante, que en el biplot, las flechas para donde estén apuntando te indican el tipo de correlación, si es positiva o negativa. o negativa. Exacto. Sí. Y ahí teníamos una duda para investigar. Por ejemplo, las que están relacionadas con una misma componente, puede ser que tengan correlación entre ellas. Es más probable. Las que están. ¿Cómo? O sea, vos decís, si hay dos que Por miran las ejemplo, dos para Edul, abajo. Inacres, Internet, son las que más aportan a la componente principal 2. Sí. Sí. La correlación entre ellas, ¿o es independiente de eso? Porque No. si aporta a la componente principal 2, Por lo que hemos visto, si están, o sea, las PC son independientes unas de otras, o sea, no tienen correlación entre ellas. La 1 con Sí, la 2 sí. con la 3 no tienen nada. Exacto. pero dentro Claro. de Eso la sí. misma componente, Dentro de la misma, vos te estás claro, viendo. dentro de la misma componente, Claro. las variables están dentro de ella. Sí, son las que te aportan, sí. Eso es lo que no logramos encontrar información de si era así o no. A ver, que Pero las se dos, puede llegar a que las suponer. dos aporten mucho a una componente no significa. No, habría que revisar bien la Usted- fórmula, pero en principio que estén muy correlacionadas entre ellas. Si digamos que esa correlación es preferible buscarla por otro lado. No. No sé, la verdad Sí, que no sé, tendría que verlo. Sí, pero habría que No, la verdad investigarlo. que lo para investigar. Sí, Ah, bueno, y acá algo que es también. más, ¿sabes cómo lo podés hacer? Agarrar dos variables que estén íntimamente correlacionadas, dos nada más, y aplicarle un PCA a dos variables. Y fíjate cómo te quedan las otras componentes. Y hacer biplot y fíjate si las dos te quedan para arriba o para abajo o cómo interactúan. Y ahí te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta que están relacionadas, claro. Si las dos van para arriba, pero en realidad probablemente no te queden para el mismo lado, porque tiene que ver con otras cosas, de cómo arma la combinación lineal. Pero básicamente lo que hace es una combinación lineal, por ejemplo, de X y Z a W, donde V y W son variables independientes entre ellas. Eso es súper importante. O sea, te levanta toda la correlación que tenían antes las otras, todas las relaciones, pero las nuevas tres son totalmente independientes. Y acá, antes del biplot, algo que está bueno, que es recomendable para el día que tengamos que hacer el sprint, es normalizar el gráfico de biplot para que te quede entre -1 y 1, porque si no, por ejemplo, acá lo que nos queda súper desproporcionado entre 8 y -8, queda entre otros valores. Entonces, generalmente se recomienda, la mayoría de la bibliografía recomienda normalizar. Normalizar el gráfico, sí. Eso se con esta línea acá. Bien, yo después les voy a subir todo lo que ustedes me pasaron, o sea, el R, el HTML y las presentaciones, yo se las subo, ¿está bien? Para que ustedes las tengan y las puedan utilizar. ¿Qué es el sprint número 2? Aplicar todas estas técnicas al set de datos que ustedes tienen, ¿bien? Para entregar el domingo que viene, o sea, no, el otro, ¿bien? Ustedes se supone que ya una técnica la manejan y les va a ser fácil replicarla en el otro dataset.
¿Está bien? Ahora, las otras 3 las van a tener que ver de lo que hizo su compañero, pues ya tienen allanado el camino, ya saben qué paquetes utilizaron y tienen una explicación de más o menos qué les fue mejor o peor a cada uno. Eso es lo que tienen que entregar en el Sprint 2. En 2 minutos les cuento el otro. Están todos aprobados, los anteriores, pero hay muchos temas que ya los fuimos hablando, por eso no lo voy a hablar en particular ahora, pero hablamos. El tema de cómo presentan los datos. Primero, levanto los datos, me fijo en la estructura, que la estructura que se levantó esté bien, y después lo que hago es analizar la estadística o todas las cosas en función de lo que vi en mi estructura de datos. Cada vez que hago un chunk de R, arriba digo qué voy a hacer, lo ejecuto y abajo lo analizo. Siempre tiene que haber un análisis de lo que se hizo. Por otro lado, otro grupo lo que hizo fue, lo primero que hizo fue hacer el análisis de outliers. ¿Está bien? Esta vez más hizo análisis de outliers y los eliminó. Primero hay que hacer el análisis estadístico. Yo no puedo eliminar, no puedo imputar datos faltantes, no puedo hacer absolutamente nada, sino primero no sé de qué estoy hablando. Entonces, lo primero que hago después de tener el descargar el set de datos es hacer el análisis de cada variable. Estas variables, cómo son, cómo se distribuyen, qué información tiene, qué información no tiene. Eso es lo primero. Una vez que yo conozco la variable, y una cosa importante, hubo gente que dijo, en el boxplot le dio que 4 datos eran outlier y los eliminó. Ahora, cuando uno va a la variable, decía, la variable va entre 0 y 100. Ese es el valor, el rango que tiene que tomar la variable como máximo, entre 0 y 100. Ahora, eliminó valores que eran 90, 93, 94. ¿Por qué los eliminas? Si bien están alejados del resto de los datos, están dentro del rango de datos. Entonces hay que justificar muy bien la eliminación de un dato que está dentro de un rango, o sea, probable. Si hubiera sido un 101, lo elimino, probablemente porque ya está, no me voy a poner a hacer mucho más tarea. Pero si está dentro del rango, es más, cuando uno tira el gráfico da una normal y le da datos que están en la cola de la normal, lo cual no sé si son tan atípicos. Entonces, guarda con el tema de los análisis de los atípicos, los outliers y demás. No todo lo que se sale de los bigotes es outlier y hay que eliminarlo. ¿Está bien? Y por otro lado, lo más probable que se haga es nunca eliminar un outlier. Lo que se hace es, se trata de saber si ese outlier realmente está tan afuera, lo que hago es, le digo, che, ¿sabés vos que sos outlier? Prefiero ponerte como un dato faltante, antes de considerarte como un dato por fuera de los datos míos. Y después lo trato como un dato faltante y le asigno lo que yo necesite. ¿Está bien? Ahora, cuando ustedes analizan por ejemplo, una cosa que tampoco no lo hicieron, creo que alguien lo hizo, pero la mayoría no. Yo tengo un outlier, perdón, un dato faltante, ¿no? Por ejemplo, la edad, me falta la edad. Entonces, como me falta la edad, chao, elimino la fila completa y se va al diablo. Ahora, tenía el nombre, tenía el apellido, tenía el documento, tenía todos los datos menos la edad, y yo la eliminé. O sea, la borré directamente, entonces me perdí un montón de información en el resto de las variables. Y guarda, porque cuando ustedes dicen, yo analizo la variable, vamos a suponer edad. Tengo un NA, le elimino. Si yo ya había analizado antes la variable, no sé, peso, yo le eliminé el peso, con lo cual tengo que volver a analizar la variable peso porque ya no es la misma que antes. O sea, cada vez que ustedes tienen que hablar, ese es el concepto de riesgo. Cuando yo modifico una variable y decido que por esa variable elimino toda una fila completa, yo estoy transversalmente afectando a todas las demás. Con lo cual ya la media de todas las demás dejó de ser la media, la moda dejó de ser la moda, la mediana dejó de ser la mediana. ¿Está bien? Tengo que volver a analizar todo. Entonces, guarda con el NA y lo elimino. ¿Está bien? Se eliminan, o sea, si yo tengo una variable, una fila donde tengo 10 variables y tengo 9 datos faltantes y uno solo que aporta, la elimino. Porque evidentemente algo está mal. Pero es outlier, lo elimino, está mal. El dato faltante, lo elimino, está mal. Así no se trabaja. ¿Está bien? Hay un dato faltante, lo analizo y veo qué hago. Hay un outlier, lo analizo y veo qué hago. Y siempre busco la forma de mantener la fila adentro. Hasta última consecuencia. ¿Está bien? Salvo que sea una fila donde es irrecuperable. Nacho, te hago una pregunta, porque en el nuestro teníamos una canción que tenía mínimo 3 variables que estaban mal.
creo que tenía el -9, tenía el 44 cuando era hasta 1 y creo que tenía hasta la duración también mal. Nosotros consideramos que esa canción probablemente esté mal subida, porque si ya de 3 datos que analizamos que realmente 3 cosas eran llamativamente que estaban mal, nosotros decidimos eliminarlo. ¿Eso estaría mal? Por eso digo, hay que analizarlo bien y yo te digo, si tenés muchas que vos ya sabés que probablemente esté mal el dato, bueno, la eliminás la fila, pero cuando vos eliminás la fila, retrataste ese dato de vuelta. ¿Está bien? Porque Sí, vos sí, ya todas las entiendo. demás variables te cambiaron. Sí, entiendo lo que decís. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, hubo variables que nos dimos cuenta que estaban mal porque la realidad es que se iban del rango de valores que podía tomar, pero después el resto como que no te puedes asegurar que esté bien. Bueno, pero si se va, entonces si yo lo analizo variable por variable, por ahí lo que digo, mira, este dato es un NA. Si este dato está por afuera, lo considero un NA. Bien. Entonces, eso es lo primero. Y después veo qué hago con los NA. ¿Cómo los imputo? Que hay formas de imputación. Nosotros vimos solamente forma de imputación simple, que la analizo a ella misma, digamos, y veo qué dato le puedo imputar como la media o la mediana. Ahora, yo podría hacer una imputación por PCA, podría hacer una imputación por árbol de regresión, por random forest, hay millones de métodos de imputación que si volvemos a lo mismo, si nos metemos con eso, no nos vamos nunca más en la vida. ¿Está bien? Entonces, sepan ustedes que hay muchas formas de poder imputar un NA, no solamente la media y la mediana. Ahora aprendimos esto, pero el concepto que se tiene que llevar de todo lo que vemos acá es, de esto hay un universo. De ese universo nosotros trabajamos 2 o 3 cositas, pero el resto existen. Entonces, cuando yo tenga más herramientas, voy a poder analizarlo de otra forma. Pero el concepto principal siempre es, si yo tengo 10.000 instancias, yo quiero tratar de llegar al final de mi análisis con las 10.000 instancias. Alguna voy a perder probablemente en el camino. Pero si la opción es cada vez que me encuentro una dificultad la elimino, me voy a quedar con 10. De hecho, si ustedes toman el dataset original de Kaggle y eliminan los datos faltantes, de 17.000 se quedan con 5.000. ¿Entienden? O sea, se perdieron el 70% del dataset de un plumazo, solamente con poner CSNA, borrarlo. Ahora, eso no es aceptable de ninguna forma. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo lo que quiero hacer es tratar de buscarle la forma de solucionarlo. De eso se trata el análisis de datos. Por eso, ahora van a ver que cuando quieran aplicar el árbol, lo que sea, es correr un par de arbolitos y se acabó la historia. Ahora, el trabajo arduo, el 80-90% del trabajo de la minería de datos, es el trabajo de limpieza y preparación de los datos. Eso es el laburo, lo del sprint 1 y el sprint 2, que es, levanto los datos, los analizo, veo que tengo, los analizo, les calculo los faltantes, veo qué hago con los faltantes y lo trabajo. Terminé con eso, me voy a procesarlo. Creo variables dummy, discretizo, hago PCA, voy para adelante, voy para atrás, todo hasta que encuentro que más o menos el dataset tiene la información que yo necesito. Hasta ahí tienen el 70%, 80% del tiempo. ¿Está? Hasta ahí más o menos el tiempo de trabajo. Y después corro el algoritmo y veo qué me da. Básicamente, y como ven, cualquier algoritmo es como el PCA entre paréntesis el dataset y ya está, anda. No me pide más datos. Ahora, si yo lo que le meto a ese dataset es un montón de datos sucios, lo que me va a salir de afuera es mugre procesada, básicamente. ¿Está bien? Por eso es súper importante estas cosas. Pero y el análisis, la primera parte, ahora no tienen que reentregarlo, ¿está bien? Pero en el sprint 2 tienen que sumar las cosas, entonces vayan arreglando, porque la entrega final va a tener que estar todo más arreglado. Entonces traten de fijarse si todo lo que eliminaron, si realmente tenía que eliminarlo o lo pueden imputar después. No lo trabajen exclusivamente ahora, ¿está bien? O sea, no se pierdan tiempo ahora arreglando el 1 para después hacer el 2. Traten de plantear el 2 y si les sobra tiempo, traten de acomodar un poco el 1, pero sepan que para el final del trabajo van a tener que arreglar las distintas cosas. Después le vamos a subir una devolución más puntual. Pero para que sepan, están todos con bien, digamos, la nota. Pero yo te digo, hay alguno que está un poco más para regular, pero por esta vez se lo vamos a perdonar. ¿Por qué? Porque la idea es que lo puedan arreglar después y aparte que sabemos que el sprint 1 fue una cachetada bastante grande, el sprint 2 una buena trompada y el tercero ni se imagina la que se le viene. Así que básicamente uno de los golpes va aprendiendo. ¿Tá? Pero, o sea, el mundo yo se lo dije en el primer mail. Esto es para... es como, yo no sé si le hice alguna vez cuento logística. Yo cuando trabajaba en Ártico y estaba pasado de rosca de todos lados,
y digo, bueno, voy a hacer el posgrado en logística, una especialización, para ver si aprendía algo. Entonces, cuando llego el primer día, el primer profesor que se sienta dice, la logística es para apasionados, porque somos los primeros que entramos, los últimos que nos vamos y los que menos cobramos. Y yo dije, ya está, ya tengo resuelto el problema, me tengo que ir a la empresa. Porque el problema que yo tengo es este, y es la vida del logista. Bueno, se lo puedo replicar para el análisis de datos. Somos los primeros que llegamos, los últimos que nos vamos y los que menos cobramos. Ahora, si te gusta, encima laburás con los datos como loco. Bueno, si les gusta esto funciona así, el mundo de los datos es así. Yo para que lo tengan en cuenta. ¿Está bien? Así que bueno, la idea igual es, ya les digo, vamos mejorando, vamos haciendo cosas. Sprint número 2, y la clase que viene la hacemos toda de consulta. El sprint número 2 es de que, con la función de los datos que tienen ahora, ustedes elijan, no me pregunten a mí cuál, ustedes eligen qué variables quieren discretizar y qué forma de discretización usan, qué variables van a transformar van a meter un PCA, lo que fuera. Lo que yo les pido es, como después lo van a tener que volver a hacer, ya se los aviso, todo lo que hagan ahora no va a estar mal, pero probablemente no les sirva. Entonces, lo que les pido es que hagan, al menos discreticen 2 o 3 variables, o normalicen un par de variables, elijan alguna categórica y creen las dummy. Si tienen una categórica ordinal y una categórica nominal, hagan una de cada una, ¿bien? Y si pueden aplicar 2 métodos distintos, mejor. Y hagan, ¿qué me falta? Discretización, bueno, uno de cada uno, y hagan un PCA con algunas variables que consideren. Busquen si hay correlación primero, y si hay correlación, no importa la cantidad de variables que sea, traten de plantear un PCA y analizarlo. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que hacer en el sprint número 2. ¿Cuáles variables y cómo? Arremarla, muchachos. Esa es la pregunta. Nacho, tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo me puedo dar cuenta, por ejemplo, correlación entre más de 2 variables? ¿Con el correlógramo? Sí, pero no. Pará, si hay... Pone 3 variables que están correlacionadas entre sí, algo, porque si no siempre voy a hacer reducciones de 2 a 1. Vos buscás las variables que están correlacionadas entre sí con el correlograma, y esas las metés al PCA, y el PCA te va a decir cuáles son las que están más correlacionadas entre ellas. Si hay digamos, el PCA técnicamente lo que te da es una correlación múltiple. Básicamente, o sea, yo con ese PCA veo cuál está conectada también como con esa, y ahí la vuelvo bien. O sea, si vos metés 7 variables, por ejemplo, en un PCA, sin analizarlo, y te da que hay correlación alta en la componente 1, te vas a fijarte cómo está compuesta la componente 1 y te vas a dar qué son las variables que están correlacionadas entre sí. Bueno, eso es lo que te preguntaba hoy, de si dentro de una misma podía haber correlación entre variables. Es lo que te había preguntado hoy. Si pones todas las que están en una misma, bien. Eso lo ves en las componentes principales, en la composición de la componente principal. Sí, es lo que te preguntaba hoy con el tema de las variables, si eso me podía significar una correlación. Bien. Claro, lo que vimos en la componente 2 sería que esas 3 variables están... Esas 3 variables seguramente te dan correlación entre sí. Entre sí. Claro, bien. Una correlación... en el correlograma... una correlación... Nomás. Claro, en el correlograma voy a ver entre 2 variables. Si yo quiero ver entre n variables, ponele, o sea, agrupar 4 o 5, tengo que verlo en eso. El PCA te sirve para eso. Bien. Hay otros análisis factoriales para hacer eso, pero el PCA es uno que te sirve para eso. ¿Eh? No, por favor. Sí, sí. Ya está. Alguno que, bueno, es más, el análisis factorial de correspondencia se utiliza para hacer algo parecido al PCA, pero para variables categóricas. Primero transforman las variables, las transforman en tablas de contingencia y analiza a través de las tablas de contingencia algo parecido al PCA. Ese es hermoso. Que quieren igual con el PCA ya te entretenés. Nosotros encontramos un loco que hizo todo con matemática. Era increíble, todo línea por línea con matemática. No, es terrible. Bueno, chicos, los dejo. Dale. Pues ya nos pasamos, pero bueno, cualquier cosa pregunten por el Slack. A ver, utilicen la información, es más, los aliento a que utilicen la información de sus compañeros, que yo se la voy a publicar para ver qué hicieron los demás en el dataset de Telefónica, también cómo lo aplicaron para que sea más fácil transformarlo a código, y pregúntense en el Slack, el canal que dice grupos 2021-equipos, ese es para que se hagan consultas entre ustedes. Entonces, si no entienden algo, traten de no canalizarlo a través del privado, traten de canalizarlo a través del Slack, aunque pregunten pavada, ¿está bien?
En este caso no hay pavada para preguntar. Hay cosas que uno no entiende y otros sí. Entonces traten de preguntarse por ahí porque el resto también se nutre de esa información. Entonces, che, no entiendo cómo hiciste esto, por qué hiciste esto y no hiciste lo otro. Bueno, traten de trabajarlo por el Slack como herramienta de trabajo y ya les queda ahí aparte la pregunta y la respuesta para todos. ¿Tá? Ya les digo, no se evalúa lo que dicen ahí. Yo lo voy a leer, me voy a tratar de no meter, salvo que en una Como si fuera un respuesta, foro. claro, salvo que en alguna respuesta digan alguna cosa mal. Entonces ahí me voy a meter yo, pero traten de interactuar entre ustedes y tratar entre todos como equipo de resolver de cómo llegar a entregar lo otro. ¿Está bien? Ya digo, elijan ustedes las variables que quieran, proceselo como quieran. Probablemente cuando tengan que hacer algo van a decir, che, ¿sabés que discretizamos esta que no sirve para nada? Pero si discretizamos esta nos ayuda más. O la forma en que la discretizamos no sirve, discreticémosla de otra forma que nos va a ayudar más. Entonces lo van a volver a hacer. Por eso les pido, apliquen al que sea uno en cada uno, como para tener idea de cómo aplicarlo al método y después, una vez que está aplicado y funciona, cambios es más fácil de hacer. ¿Está bien? Le cambio los binaries, le cambio la media, le cambio lo que sea, es mucho más fácil. ¿Está bien? Nacho, entonces vos vas a subir los RMD de todos. Sí, yo voy a subir los RMD de todos, sí. Y la teoría. ¿Ah? Perfecto. Bueno, ¿alguno ya se arrepintió de cursar EDI? ¿Vos a todos los que menos ganan?